Hola amigos, soy Polus Polémico y hoy vamos a empezar la saga Desenmascarando a la Biblia, tan esperada por todos, y aquí vamos a hablar sobre la mentira de la que está sometida mucha gente, predicadores, padres, tanta gente, millones de personas del mundo engañadas por una religión que es algo que viene del Dios, de una divinidad, de un ser divino, cuando en verdad es una creación de hombres. Después de desmascarar la Biblia, vamos a hablar sobre la verdadera divinidad que no es el Dios de la Biblia. Vamos a desmascarar la Biblia y a desmascarar a Jehová también. Y comenzamos con la saga Desenmascarando a la Biblia. Capítulo 1. Jesús jamás dijo que amaras a Jehová. Jesús habló de su Padre, y su Padre no es Jehová. Es más, Jehová es el ser que creó este mundo, o mejor dicho, uno de los tantos seres que plantaron este planeta, quizás todo el sistema solar. En el Evangelio de Judas, Jesús dice que el Dios que creó este mundo no es el verdadero Dios. El Evangelio de Judas se le hizo prueba de carbono 14, y data de los tiempos cuando vivió Judas. Otros que aseguraban esto eran los arrianos, que fueron practicantes de la verdadera doctrina que dejó Jesús solo 300 años después de él. 300 años después de Cristo. Según los arrianos, Jesús decía que su Padre era un ser incorpóreo, que no cabía ni la maldad ni la venganza en él. Solo era algo así como una fuente de amor en el cual Jesús estaba en sintonía siempre con eso. Es más, esta fuente de amor es un ser sin conciencia ni razonamiento, parecido a la mente de un bebé, que solo es amor. Eso era lo que practicaban los cristianos primitivos. Los anteriores emperadores romanos, antes de Constantino, no se metieron con los arrianos, hasta que llegó Constantino y quiso acoger el cristianismo, que estaba teniendo mucha aceptación y esto lo hizo para evitar la caída del Imperio Romano. Los romanos tenían su religión, a donde adoraban al dios Sol invicto. Entonces ellos tomaron el cristianismo y crearon la religión cristiana nicea. El primer obispo Atanasio de Alejandría le hizo cambio a la doctrina cristiana de los arrianos, y para empezar le dieron la paternidad de Jesucristo al Dios de ellos, al Sol invicto, y lo mezclaron con Jehová de los ejércitos, de la religión hebrea, inventando que Jesucristo murió por nuestros pecados y la doctrina del infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no practicaban los arrianos simplemente porque ellos no tenían nada que ver con Jehová ni la religión hebrea. El Evangelio de Judas y otros no tienen nada que ver con Mateo, Juan, Lucas y Pedro. Y los escritos que se han encontrado que testifican algunos de nuestros evangelios, ni siquiera se sabe si la verdadera autoría es de los apóstoles. Esto es pura especulación. Te hablo de escritos reales comprobados con carbono 14, escritos alrededor de 300 años después de Cristo. La historia es así. Constantino buscó a Lactancio para hacer lo que él necesitaba, una nueva historia. Y Lactancio le dijo a Constantino que necesitaba un equipo de redacción para inventar esta historia, ya que él no era historiador, era profesor de retórica. Y Constantino buscó a Eusebio de Cesarea, que era un historiador. Y entre Lactancio y Eusebio de Cesarea crearon el Nuevo Testamento producto de su imaginación. Lactancio escribió las epístolas de Pablo. Después Eusebio escribe el Evangelio de Marcos. Después copia de este Evangelio de Marcos el Evangelio de Lucas y Mateo, añadiéndole más cosas inventadas. Después escribe el Evangelio de Juan, completamente diferente a los otros tres. Entonces, así se forman los 4 Evangelios y las cartas de Pablo, y después escribe lo demás. Siguiendo el relato, los arrianos protestaron por este invento de Atanasio, Constantino y sus esbirros redactores, pero Constantino los mandó a coger la nueva religión inventada y los arrianos se negaron. Por esto Constantino los masacró y les quemó casi todos sus manuscritos y decretó el Estado cristiano niceo, y todo aquel que practicara otra doctrina sería perseguido hasta la muerte. De ahí después vinieron las cruzadas y la Inquisición. Los 1000 años del oscurantismo, a donde los libros de la Biblia, los únicos que tenían acceso a ello eran el clero, la nobleza, y quitándole y poniéndole a su antojo. O sea, todo arreglado a la conveniencia de los intereses del Imperio Romano. Esto pasó 300 años después de Cristo, documentado históricamente. Esa es la parte de los romanos. Ahora, la Biblia en sí es un libro de historietas, aunque no niego que muchas cosas son verdad,
pero te explico lo que hicieron los hebreos y cómo crearon la Biblia. Esto lo avala la arqueología. Sígueme. El cristianismo moderno es el mayor fraude que haya tenido la humanidad. La Biblia no es un libro, son 66 libros. Si yo tomo 66 libros actuales de historia, profecía, versos, leyendas y fábulas, invento un montón de sartas de mentiras, pongo más versos, profecías, fábulas, metiéndole también libros que hablan de sucesos históricos reales, y más leyendas, y le hago cronología, y alguien lo publica de aquí a 2000 años después de muchas ediciones que le hagan otras personas después de mí, te aseguro que queda igualito a la Biblia. Te explicaré en el capítulo 2 el por qué los autores de los diferentes libros de la Biblia proclaman al mismo único y verdadero Dios.